Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Hoy, por Idania Chirinos, es un gusto poder acompañarlos. Comenzamos, lo hacemos en Venezuela. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inicia precisamente hoy una visita de 3 días a Venezuela. La funcionaria llega al país en medio del pulso político entre Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó. El mandatario encargado confirmó que tendrá un encuentro con Bachelet el viernes y dijo que no solamente buscará hablar de la situación que viven los ciudadanos día a día, sino plantear salidas estructurales a la crisis. Luis Alejandro Laya, nuestro periodista en Caracas, tiene el reporte. Hola, buenas tardes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el próximo viernes tiene preparada una reunión con Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos que llega a Venezuela la tarde de este día miércoles. Ha señalado que durante esta reunión tratarán los 19 puntos del informe preliminar que ha presentado la comisión que vino a Venezuela a principios de este año. Además, indicó que espera no continuar diagnosticando lo que pasa en Venezuela. Eso ya lo conoce todo el mundo. Indica, es momento de buscar soluciones. No aguantamos más diagnósticos, o sea, ¿qué más hay que visibilizar? Tiene que ver con aproximación a soluciones, no solamente con, sería un error aproximar ahí a pedir liberaciones o a pedir únicamente por un elemento cuando esto es un problema estructural. Una solución real al conflicto estructural que hoy vive Venezuela es el resultado que espera Juan Guaidó de la visita de Michelle Bachelet al país. Se reunirán el próximo viernes. Señaló que ya los diagnósticos están hechos, no hay más que mostrar. 20.000 niños venezolanos menores de 1 año, escuchen bien, 20.000 criaturas que no pueden decir ni papá ni mamá, de soñar con qué querían ser cuando fueran grandes, han muerto en Venezuela entre el 2017 y 2019. Es decir, nada que ver, por cierto, con sanciones, nada que ver con ningún tipo de lo que ellos llaman, entre comillas, bloqueo. Abogó porque la visita sea lo más amplia posible y verifique la situación que fue expresada en el informe preliminar de 19 puntos que realizó la comisión que visitó el país en meses anteriores. Una cosa es leerlo, una cosa es leer informes, y otra cosa es estar 2 semanas en una cola para poner gasolina. Otra cosa es llegar a un ambulatorio y que esté cerrado o que no tenga ningún tipo de insumos. Otra cosa es ver a niños pesando 2 o 3 kilos con más de 4 años de edad. Entonces esperamos que la construcción de la agenda, que de nuevo fue exigencia de la alta comisionada, construirla de manera autónoma, que pueda visitar lo más posible, de que pueda constatar lo que estamos diciendo, lo que estamos denunciando. El diputado Carlos Paparoni, uno de los que se encuentra en la clandestinidad tras ser despojado de su inmunidad parlamentaria, hizo un llamado a Bachelet a que deje de lado su ideología y vea el sufrimiento del pueblo. Más allá de su ideología y de sus posiciones, fuera mucho más Michelle, fuera mucho más esa chilena, esa joven con sueños, con ánimos de lucha, la que le tocó enfrentarse a una dictadura. Recordó que la hoy alta comisionada de los derechos humanos también hizo política frente a una dictadura que vulneraba los derechos humanos, encarcelaba y perseguía a la disidencia. A quienes hoy luchamos por la libertad tenemos muchas cosas que ellos tienen que recordarle su pasado. Es decir, Bachelet sabe lo que es que te persigan. Bachelet sabe que es que te encarcelen familiares y persigan familiares. Bachelet sabe lo que es que un gobierno autoritario pretenda borrarte por el simple hecho de pensar diferente. Bachelet sabe lo que es ver compañeros presos, compañeros perseguidos, compañeros muertos. Además, Guaidó invitó a continuar en las calles y presionar en todos los frentes. Señaló que la solución no está en solo un mecanismo, tal como la visita de Michelle Bachelet, sino en la suma de presión al régimen. El llamado a las calles es para la presión interna para el cese de la usurpación. Cuidado con esto. No tiene que ver con la visita o no de alguien, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Para nosotros la solución es precisamente vincular todos estos elementos porque sabemos que nos enfrentamos a una dictadura. Además, ha hecho un llamado a los ciudadanos a unirse a la convocatoria de distintas organizaciones no gubernamentales de salir a protestar el próximo viernes para que Michelle Bachelet vea en las calles de Venezuela al pueblo movilizado haciendo una exigencia de que se respeten los derechos humanos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la capital venezolana. A esta hora nos acompaña Omar González Moreno, es diputado a la Asamblea Nacional. Diputado, una muy buena tarde, ya lo ve en pantalla. Bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, un placer estar en su muy sintonizado espacio.
Diputado, ¿qué esperan ustedes de esta visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela? Y por supuesto de ese encuentro que va a sostener con el presidente interino Juan Guaidó. Desde luego pensamos que la presencia de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas sirva para corroborar lo que fue el informe oral que fue presentado ya hace semanas atrás, y que sirva para que cuando ella se presente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, un día muy emblemático para los venezolanos, por cierto, el 5 de julio próximo, el 5 de julio, fecha en la que nosotros celebramos la independencia de nuestro país, bueno, sirva para poner en evidencia las terribles violaciones a los derechos básicos de cualquier ser humano. Pensamos que su presencia debe servir además para que un millar de venezolanos que están en las mazmorras de los cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas por motivos políticos sean puestos en libertad, entre ellos el vicepresidente del Parlamento Nacional, el diputado Edgar Zambrano, el diputado Juan Requesén, y desde luego que cese el asedio, el acoso, el hostigamiento permanente que hay contra la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, 3 días son suficientes para verificar, constatar la crisis que se vive en Venezuela. Hay una comisión técnica que tiene ya varios meses trabajando en nuestro país. Nosotros lo único que lamentamos es que la señora Michelle Bachelet venga reconociendo a el usurpador Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela cuando no lo es. Más del 90% de los venezolanos no lo reconocemos a él como presidente de Venezuela. Nuestro legítimo presidente es el ingeniero Juan Guaidó, encargado de la presidencia de la República. Pero en todo caso, su presencia en este momento, a pesar de que su país de origen, Chile, de donde fue presidente, no reconoce a Maduro, sirva por lo menos para que pueda constatar el genocidio continuado que viene cometiendo la usurpación, el régimen usurpador en Venezuela. Acá se respetan todos los derechos básicos. Me refiero al derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho a los servicios fundamentales, agua potable, luz, el derecho incluso a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Todos esos derechos están siendo violentados no desde ahora, desde hace muchos años. Y eso es lo que ha obligado a más de 4 millones de compatriotas a tener que emigrar para buscar precisamente alimentos, salud y un mejor nivel de vida. Ojalá esto se lo pueda ella constatar, no solamente en Caracas. Ojalá pueda venir, por ejemplo, yo estoy en el estado de Anzoátegui, en el oriente venezolano, frente a la isla de Margarita, donde aquí en el hospital Luis Racetti mueren los recién nacidos por falta de alimentos. O hay una crisis de paludismo, de malaria que está acabando con la población. Bueno, que venga a ver esta situación que están padeciendo los venezolanos en este mundo. Pero, diputado, más allá de encuentros con Nicolás Maduro y, por supuesto, con el presidente encargado, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, presidente además del Parlamento venezolano, la señora Bachelet tendrá la oportunidad de trasladarse quizás, por ejemplo, a las prisiones en Venezuela, al SEBIN, quizás para verificar la situación de presos políticos. La ONG Foro Penal Venezolano reporta entre 800, más de 900 presos políticos en Venezuela. Fíjese usted, a mí me tocó ayer en la plenaria del Parlamento venezolano intervenir e inmediatamente después el régimen usurpador de Nicolás Maduro comenzó una especie de maquillaje acelerado de esos calabozos, esas mazmorras donde tienen recluidos a civiles y militares por pensar distinto al régimen que él representa. Hoy, por ejemplo, el Helicoide, que es una de las terribles cárceles de la policía política, está siendo pintado a la carrera pensando que la señora Bachelet va a visitar a los presos. Lo mismo sucede con un calabozo infame, cruel, como es la llamada tumba, que está a 5 pisos en un sótano, donde en casi tumbas
están ahí recluidos, presos por pensar distinto. Bueno, en este momento hay un acelerado maquillaje de esos calabozos donde están los presos políticos. Lo que nosotros le pedimos a la señora Bachelet es que precisamente exija la inmediata liberación de los presos políticos en Venezuela. Ahora, cuando el presidente interino Juan Guaidó se refiere a salidas estructurales a la crisis, que es lo que él quiere plantearle en este caso a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ¿eso tiene el consenso de toda la oposición, del Parlamento? ¿Eso se ha hablado? ¿Esto qué es? Desde luego que lo mejor que puede lograr la señora Bachelet como alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas es precisamente la ayuda humanitaria de salir de Maduro de una vez por todas para que Venezuela vuelva a ser un país normal. Esa es la exigencia de más del 90%, 9 de cada 10 venezolanos pide, exige y necesita una medida de esta naturaleza. Diputado, que esperemos sea de esta misma naturaleza, también sería importante que ordenara una comisión de investigación sobre estos gravísimos violación de los derechos humanos, que se ha cometido violación de derechos fundamentales en cualquier país del mundo. Algunos sectores que adversan al régimen de Nicolás Maduro habían convocado a manifestaciones precisamente durante la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. ¿Esto se permitió? ¿Se tiene programado? ¿Se va a realizar? ¿En qué ciudades se van a hacer estas movilizaciones? Esta es una movilización que estaba programada por organizaciones no gubernamentales, sí, incluso antes de conocerse la presencia o la visita de la señora Bachelet. Y efectivamente se va a realizar el próximo viernes, cuando va a coincidir con la entrevista que va a tener con el presidente Juan Guaidó. Los diputados de la democracia, de la libertad, hemos sido movilizados a todo el país para acompañar al pueblo venezolano en esta nueva movilización para precisamente exigir salidas definitivas a esta crisis. Las salidas definitivas no son la trampa de las negociaciones y el diálogo que tantas veces ha utilizado Maduro para coger oxígeno, para ganar tiempo. La salida definitiva de esta situación pasa por que Maduro y su camarilla abandonen el poder. Esa es la verdadera ayuda humanitaria que necesita Venezuela. Pero recordemos que Michelle Bachelet es una defensora de derechos humanos, es la alta comisionada, además, de Naciones Unidas. Y quería preguntarle por eso. Tras la visita de Bachelet, ¿no temen ustedes que esto deje más desánimo en el venezolano, tomando en cuenta la expectativa que hay y tomando en cuenta que ella es una defensora de derechos humanos? Los venezolanos estamos curados en salud, ¿no? Con todas estos anuncios, etcétera, etcétera. Pero lo que está a la vista no necesita anteojos. Incluso a pesar de su vinculación, digamos, doctrinaria con la posición política que dicen representar Maduro y su camarilla, pues nos sorprendió gratamente cuando la comisión técnica y ella misma presentara el informe oral de lo que está sucediendo en Venezuela, que calificó de sumamente grave. Pero bueno, esperemos que ahora que en el informe escrito que va a presentar ratifique. Incluso hasta nosotros pensamos que antes de que parta para su sede principal, ella debería dejar instalado en Venezuela de derechos humanos de las Naciones Unidas para que vele por el respeto precisamente de esos derechos humanos que están siendo violentados de manera abierta y flagrante en nuestro país. Además, nombrar una comisión de investigación para que en su momento los responsables de estas violaciones sean llevados a la justicia internacional y a la justicia nacional. Bien, quiero agradecer a Omar González Moreno, ese diputado a la Asamblea Nacional en Venezuela, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Diputado, gracias. Muchísimas gracias a usted.
Llega la liberación del expresidente de la UEFA, Michel Platini, tras permanecer detenido más de 12 horas. Platini es investigado en Francia por supuesta corrupción en la elección de Qatar como sede del Mundial del 2022. La leyenda del fútbol, interrogada por las autoridades, habló con la prensa después de la extensa diligencia. Dijo estar tranquilo porque, afirmó, ha sido transparente. Escuchen, fue largo, pero dada la cantidad de preguntas solo podía ser así de largo. Me hicieron preguntas sobre la Eurocopa 2016, la Copa del Mundo de Rusia, la Copa del Mundo de Qatar, París, Saint-Germain, la FIFA, así que muchos temas y respondí a todo eso. Como dijo el señor Bourdon, no sé por qué estoy aquí, pero oye, respondí a todas las preguntas. Es noticia el informe de Naciones Unidas sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. La relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales afirma en el documento que existen pruebas suficientes para implicar en este crimen del comunicador al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y otros altos cargos del gobierno. En el informe se exhorta además a que se realice una investigación internacional sobre el caso y se impongan sanciones al príncipe. De inmediato, las autoridades de Arabia Saudita rechazaron el documento y cuestionaron la credibilidad de la investigación. El ministro de Relaciones Exteriores alegó nuevamente que la muerte del periodista fue un accidente. Lo que debe investigarse es el grado en el que el príncipe sabía o pudo haber sabido lo que le pasó al señor Khashoggi, ya sea que directa o indirectamente incitó a su asesinato o que actuó sin la debida diligencia, ya sea que pudo haberlo prevenido y falló en hacerlo. Este es el rango de temas en los que yo creo que debería llevarse la investigación criminal y en los que debería enfocarse, así como en la responsabilidad que pudieron haber tenido otros individuos. Y es noticia Nicaragua porque se venció el plazo para la liberación de todos los considerados presos políticos y la opositora Alianza Cívica denuncia que el régimen incumplió su compromiso asumido en medio de las negociaciones para poner fin a la crisis política. Los detractores del régimen aseguran que aún siguen tras la reja 89 personas detenidas por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 2018. Sin embargo, el régimen asegura que sí cumplió con el acuerdo. Se venció el plazo. Decenas de estudiantes de la Universidad Centroamericana de Managua manifestaron para exigir la excarcelación de todos los opositores presos. El régimen de Daniel Ortega asegura que ya cumplió con ese compromiso tras vencerse el plazo para su liberación. Sin embargo, la oposición denuncia que aún quedan 89 personas detenidas por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del año pasado. Y demostrar de que no tenemos miedo y no nos han callado ni nos callarán, porque yo soy libre, nací libre, soy y voy a morir libre. Y ningún gobierno que me quiera reprimir va a impedir de que yo sea libre, y mi país tampoco. El gobierno de Nicaragua liberó a al menos 492 personas que estaban presas o en arresto domiciliario bajo una polémica ley de amnistía aprobada el 8 de junio por el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista de Ortega. Oficialismo y oposición llegaron a ese y otros acuerdos en las negociaciones que buscan una salida a la crisis generada por las protestas que exigían la renuncia de Ortega y que dejaron un saldo de 325 muertos y 62.500 exiliados, según grupos humanitarios. El gobierno sandinista asegura que los presos que restan son delincuentes comunes, pero sus detractores señalan que hay personas detenidas por razones políticas identificadas con nombre y apellido por la Cruz Roja. Nos acompaña a esta hora Daniel Esquivel, miembro del Comité Nacional Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Señor Esquivel, una muy buena tarde. Saludos, Carlos Eduardo. Un gusto que me tengas en tu programa. Es un gusto, bienvenido. Esta entrevista estaba prevista para que se diera esta comunicación vía Skype. Y quería preguntarle, ¿algo irregular está pasando ahora mismo en su vivienda con usted, con su esposa, con su familia? Cuéntenos, ¿qué está pasando? Sí, claro, le explico. Nosotros tenemos una casa habitación donde estamos únicamente los dos. Es en un lugar bastante apartado de Managua, por cuestiones de seguridad. Resulta que el día de hoy llegaron como 50 paramilitares, nos sacaron de la casa y nos estaban amenazando con dispararnos. Al final salimos de la casa, unos amigos nos dieron auxilio y nos están moviendo a un lugar seguro ahora mismo. Bien, señor Esquivel,
¿Usted está bien ahora mismo? ¿Teme por su vida? ¿Está tranquilo? ¿Está con su esposa? Mire, en realidad le voy a comentar, Carlos Eduardo, que estoy feliz porque mi esposa, después de 329 días, está conmigo. Sin embargo, es un trago un poco amargo el particular de que lleguen a tu casa, te adueñen de ella, te amenacen de muerte y se queden con todo lo que tienes en tu casa. Vehículos, tres carros dejamos ahí, tres automóviles, todo lo que esté en la casa, nuestra ropa, dinero, todo que va ahí. O sea, sí es preocupante. No temo por mi vida porque miedo ya no hay en nosotros. Pero sí es preocupante ver la situación de seguridad en Nicaragua, cada día es peor. Es decir, se mantiene la persecución del régimen contra sus detractores. Ahora, el régimen dice que sí cumplió. La oposición asegura que no, que todavía hay presos políticos tras las rejas. ¿Cuántos presos políticos están en prisión todavía? Tenemos un total de 89 presos políticos, los cuales el régimen no reconoce y aduce que son delincuentes comunes. Pero yo le aseguro que todas estas personas participaron en las protestas y que de una u otra forma son personas que son presos de conciencia o secuestrados políticos, como le llamamos nosotros. A estos 89 que ustedes consideran presos políticos, 89 manifestantes, quería preguntarle, ¿por qué delitos están siendo procesados? Sé que no tiene en su cabeza cada uno de los casos, pero la mayoría de ellos, ¿por qué delitos están siendo procesados ahora mismo? Bueno, le explico, Carlos Eduardo. Sí, señor. El primer modus operandi fue acusarlos de terrorismo, de interrupción de servicios públicos, de asociación ilícita para delinquir y de una serie de delitos que tenían que ver mucho con la ley de terrorismo que ellos mismos reformaron el año pasado, donde Nicaragua se convirtió en el país con más terroristas por kilómetro cuadrado del mundo. Ahora, en la segunda fase, lo que hicieron fue, Carlos Eduardo, comenzar a acusar a los protestantes, a los manifestantes, con delitos comunes como son narcotráfico, robo agravado, intento de robo a mano armada y ese tipo de cosas, tentativa de homicidio, y esa fue la segunda fase que hicieron. Sin embargo, nosotros tenemos pruebas de cada uno de ellos que fue por participar en las protestas donde levantaron su voz y su bandera para ser apresados. Bien, señor Esquivel, al inicio de esta comunicación usted me explicaba que lo que está viviendo como nicaragüense es un acto de intimidación nuevamente por parte del partido sandinista, en este caso por estos paramilitares que responden al régimen de Daniel Ortega. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora cuando el régimen asegura que ya cumplió, que se liberaron por lo menos la mayor parte de los presos políticos? ¿En qué se comprometió la Alianza Cívica? La Alianza y los garantes se comprometieron que cada uno de los manifestantes, todos y cada uno de ellos, deberían de ser liberados para volverse a sentar a la mesa de negociación. Y nosotros como comité exigimos la liberación de ellos y si no los liberan vamos a seguir denunciando y exigiendo que hayan más sanciones en contra del gobierno dictatorial de los señores Ortega Murillo. Ahora, si se mantiene este esquema de persecución, de represión por parte del régimen, de incluso la policía y estos paramilitares que obedecen órdenes, en este caso, según denuncia la oposición nicaragüense del partido sandinista, ¿cuál es la acción? ¿Qué tienen planteado ustedes como hoja de ruta para seguir en la lucha por ese cambio político que tanto reclaman desde el año 2018? La hoja de ruta de nosotros es seguir denunciando, seguir buscando ayuda en el plano internacional y en el plano nacional, seguir protestando de las miles maneras que lo hemos hecho, de maneras muy creativas, porque el nicaragüense es creativo para manifestar su descontento, su desaprobación, su molestia, cómo se está manejando este país como por la familia dictatorial. Bien, y ahora mismo, ¿la Alianza Cívica tiene algún canal de comunicación con el régimen para seguir en la lucha, por ejemplo, por la liberación de estas 89 personas que todavía están en prisión? Te comento, Carlos Eduardo. Recordemos que esta liberación tiene dos garantes, que es el señor Rosadilla, de la OEA, y el excelentísimo nuncio que hay acá en Nicaragua, que es el representante del Papa para Nicaragua.
Ellos son los garantes que hay, testigos y garantes para esta liberación, y ellos siguen trabajando y es el nexo que estamos ocupando para seguir reclamando, para seguir diciendo, para seguir denunciando y para que estas personas sean liberadas lo antes posible. Bien, vamos a agradecer a Daniel Esquivel, es miembro del Comité Nacional Pro Libertad de Presas y Presos Políticos en Nicaragua, por haber atendido esta llamada. Ojalá que todo salga bien. Estamos en conversaciones. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Buena tarde para usted. Ya estamos de vuelta con más de la tarde por NTN 24. El gobierno de México anunciará una segunda estrategia para reducir el flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. En coordinación con Naciones Unidas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador invertirá millones de dólares para generar empleos y prosperidad en América Central. El anuncio surgió tras el encuentro del jefe de la diplomacia mexicana con el secretario de la ONU en la ciudad de Nueva York. Alejandro Rincón tiene toda la información. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde para todos. El gobierno de México ha decidido liderar dos estrategias apuntadas a neutralizar la alta afluencia de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo que huyen desde América Central y buscan llegar hacia los Estados Unidos. El martes despegó ya el proyecto acordado con los Estados Unidos, a través del cual se desplegarán hasta 6.500 hombres uniformados que hacen parte de una nueva Guardia Nacional que buscan reducir esta alta afluencia de inmigrantes indocumentados. Y hoy se pactó o terminó de acordarse con la Organización de Naciones Unidas otro proyecto apuntado a esta misma causa, pero que busca trabajar en oportunidades de desarrollo y de generación de mayores oportunidades económicas para los centroamericanos. Al respecto, tuvo hoy una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores de México y el jefe de Naciones Unidas, y al término de ese encuentro, el propio jefe de la diplomacia mexicana entregó las siguientes declaraciones sobre el plan que será anunciado el jueves. Y el día de mañana en Tapachula, Chiapas, habrá un encuentro del presidente de El Salvador, el presidente Bukele, que recién tomó posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el plan de desarrollo integral se inicia con una acción que se llama Sembrando Vida. Participan más de 14 agencias de Naciones Unidas y por esa razón es importante tener al más alto nivel de Naciones Unidas. Hay un elemento que no puede pasar desapercibido justo a pocas horas de que los gobiernos de México y El Salvador en conjunto anuncien este trabajo que adelantarán con Naciones Unidas sobre la causa de los inmigrantes indocumentados y solicitantes de refugio. En las últimas horas, también defensores de los derechos humanos en territorio mexicano han denunciado que por cuenta de el plan trazado con los Estados Unidos de desplegar uniformados para tratar de contener a inmigrantes, ya hay incidentes que darían cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos. Se refieren a un incidente que tuvo lugar en Veracruz, en donde se ha denunciado que elementos de los cuerpos de seguridad de México dispararon contra un camión en donde se transportaba un grupo de inmigrantes salvadoreños, por cuenta del cual murió una joven de 19 años y otras 2 personas resultaron heridas. Sobre este incidente y la posibilidad de que haya violaciones a los derechos humanos a futuro por cuenta de la estrategia pactada con los Estados Unidos, NTN 24 le consultó directamente al jefe de la diplomacia mexicana. México está haciendo un esfuerzo regulatorio, no tiene por qué ser violatorio de derechos humanos y nuestro gobierno no estaría dispuesto a eso. El hecho de que participe la Guardia Nacional no significa que vas a violar derechos de nadie. Nosotros no estamos planteando que se prohíba migrar, no compartimos esa tesis. Pero lo que no les vamos a permitir es el tráfico de menores como lo están haciendo, el tráfico de personas que le cobren $3.500 a cada persona, que arriesguen la vida de las personas y que estén traficando con menores de edad. Dato clave de cierre sobre lo que hemos estado siguiendo en el transcurso de esta jornada en la sede general de la ONU en la ciudad de Nueva York. México ha propuesto directamente al jefe de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que haga el nombramiento de una persona, de un coordinador especial o enviado especial a México, que tenga la misión de ser el coordinador o líder de las 14 agencias de Naciones Unidas que participan de este nuevo plan para controlar la alta afluencia de inmigrantes desde Centroamérica hacia el norte del continente americano. Una determinación que está en consideración de parte de la Jefatura de Naciones Unidas, que por ahora no se ha pronunciado adicionalmente sobre la reunión que ha tenido lugar hoy entre el jefe de la diplomacia mexicana y el de Naciones Unidas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde.
Alejandro, gracias. Una muy buena tarde para ti, por supuesto, en la Gran Manzana. Migrantes centroamericanos aseguran estar preocupados por el despliegue de la Guardia Nacional de México en la frontera con Guatemala. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador completó este martes el despliegue de unos 6.000 efectivos en esta zona compartida para impedir el tránsito de indocumentados hacia los Estados Unidos como parte del acuerdo migratorio con Washington para evitar la imposición de aranceles. Algunos de los migrantes huyen de la pobreza y la violencia en países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Nos tienen atemorizados porque andan en todas partes, nos piden documentos, muchas veces ha llegado casos que hasta nos han roto los documentos y eso es el miedo de nosotros, porque no tenemos en sí alguien que nos esté resguardando, sino más bien alguien que nos esté persiguiendo. Venimos de nuestro país con el miedo de que la misma policía también hace lo mismo y nos venimos a encontrar con lo mismo aquí también. Y el presidente de Estados Unidos lanzó anoche su campaña a la reelección en el estado de la Florida, considerado clave para mantenerse en la Casa Blanca. Durante su discurso se evidenció que la lucha contra la migración irregular sigue siendo una de sus principales banderas. Ante miles de seguidores prometió un terremoto en las urnas en los comicios presidenciales del 2020. Y recuerden que lo único que estos políticos corruptos entenderán es un terremoto en las urnas. Eso es lo que entenderán y lo van a ver. Lo hicimos una vez y lo haremos de nuevo. Esta vez vamos a terminar el trabajo. Con esta promesa y plenamente convencido de que obtendrá la victoria, Donald Trump hizo oficial su candidatura a las elecciones de 2020. Bajo el eslogan "Mantengamos la grandeza de Estados Unidos", el líder republicano busca asegurarse otros 4 años en la Casa Blanca. Durante su discurso en el Amway Center en Orlando, el mandatario destacó que la economía de la Unión Americana se ha convertido en la envidia del mundo, mientras acusó a los demócratas de querer destruir al país. También dejó en evidencia que el tema migratorio seguirá siendo su prioridad. Pero algo que tampoco parece que va a cambiar si Trump consigue su segundo mandato es su actitud hostil hacia la prensa. Nuevamente el presidente arremetió contra los medios de comunicación. Pregúntenles ahí mismo. Por cierto, hay un montón de noticias falsas ahí atrás. Eso es mucho, es bastante. Trump estuvo acompañado de más de 20.000 seguidores, quienes lo consideran un líder cautivador. Sus discursos son los mejores discursos que los de cualquier otro político. Bueno, él no es en realidad un político, él es realmente cautivador. Pero no todo fue celebración. Detractores del mandatario también tomaron las calles de Orlando en rechazo a su postulación. Los partidarios de Trump vinieron a nuestra manifestación solo para pelear con todos y solo para regar el odio. Vi a una manifestante al lado de Trump con una cara negra que es simplemente repugnante y no debe ser tolerado, especialmente no aquí en Orlando. Por su parte, los demócratas respondieron al discurso de Donald Trump. El candidato a las primarias de ese partido, Bernie Sanders, se refirió con sarcasmo al pronunciamiento del mandatario. Tenemos un presidente que es racista, sexista, homófobo, xenófobo y fanático religioso, y su estrategia para ganar la reelección es dividir al estadounidense según el color de nuestra piel, según el lugar donde nacimos, según nuestra religión, según nuestra orientación sexual. Hay más de 20 demócratas que buscan ser el rival de Trump en 2020. Y tras presentar su candidatura anoche en la Florida, se conocen los resultados de una encuesta de favoritismo del presidente Donald Trump entre los hispanos, precisamente allí en ese estado. Según el informe de la firma Mason-Dixon, que se realizó entre el 6 y el 11 de junio, la mayoría rechaza la reelección del mandatario. El reporte lo tiene Paola Serna desde Miami. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De acuerdo con estos resultados realizados entre los registrados, los hispanos registrados para votar en el estado de la Florida, la mayoría, un 56%, ha dicho que no votará por el presidente Donald Trump, mientras un 34% sigue respaldándolo. De estos, un 10% aún no sabe si votará o no por el presidente Donald Trump. Lo cierto es que dentro de la comunidad cubano-americana, el presidente Donald Trump sigue manteniendo el favoritismo. Un 56% asegura que
continúan respaldándolo, mientras un 32% votará demócrata en estas elecciones. Los cambios de esta información no son muy relevantes respecto a las elecciones del 2016. Sin embargo, los candidatos a esta contienda electoral, sin lugar a dudas, tienen sus ojos puestos en la Florida y en los hispanos de este estado. Entre cubanos, ¿no? Obviamente el Partido Republicano siempre ha sido mayoritario, en este caso en la encuesta con más del 50% que aprueba de la reelección del presidente Trump. Eso es más o menos predecible por dónde estaba, por dónde ha estado. El tema de los que no son cubanos también es interesante, porque el año 2016, casi todo el año de 2016, los no cubanos, más del 70%, desaprobaban de Trump. El tema interesante es, de esos dos grupos en la Florida, ¿cuál vota más? ¿No? Y cuál es más consistente en el voto, y ahí es donde los cubanoamericanos siempre han sido los que votan, los que salen a votar, los que se organizan, y se organizan más en torno al Partido Republicano. Y hay un punto también interesante dentro de esta encuesta y tiene que ver con el grupo de los registrados como independientes, es decir, aquellos votantes que no son ni demócratas ni republicanos, y es que hay un empate técnico. Un 39% aseguran que votarán por la reelección del presidente Donald Trump y un 39% aseguran que votarán por otro candidato, mientras hay un 22% dentro de este grupo de los independientes que se encuentran indecisos. De acuerdo al análisis del profesor Eduardo Gamarra, este grupo de independientes es un grupo que se mantiene creciendo y es determinante y muy importante para las próximas elecciones. 100 veces votaría por él, 200 veces. Ese es el hombre, ese es el caballo. ¿Por qué? Porque ha levantado este país. Este país es de los americanos, no es de otra gente, es de los americanos. Yo votaría, pero por Trump, no, hay mucha gente que lo quiere, yo respeto, pero yo no votaría nunca por él. Es racista, le tira a todo el mundo, tenía gente indocumentada mexicana trabajando en su casa, hace años no paga los taxes. Actualmente en el estado de la Florida hay alrededor de 2.5 millones de hispanos registrados para votar. Estas cifras van en aumento, esto debido a que cada día más personas se hacen ciudadanas norteamericanas. Sin lugar a dudas, quien quiera llegar a la Casa Blanca está considerando las alternativas para atraer a los hispanos que puedan votar, no solo en Estados Unidos, sino en toda la nación. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Los de Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y Europa deberían imponer sanciones individuales a altos funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones de derechos humanos. Así lo señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Hoy presentó su informe Brutal represión, torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua. Emiliana Molina, nuestra periodista de NTN 24 en la capital de los Estados Unidos, tiene el reporte. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así ves, desde las instalaciones de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de esta institución, asegura que si la comunidad internacional comienza a bajar la guardia, pues se pueden olvidar de ver cualquier tipo de mejorías en Nicaragua. De hecho, insiste en que la comunidad internacional, incluidos el Grupo de Lima, países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, deben implementar sanciones individuales de inmediato. Con el congelamiento de bienes, de cuentas bancarias, de recursos y también la cancelación de visas de funcionarios del régimen, tanto uniformados como civiles, y por supuesto también miembros del Poder Judicial que se han prestado para encubrir estos hechos. El informe revela que la liberación de recientes presos políticos es simplemente una cortina de humo y que en realidad se hace de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo para intentar aliviar las sanciones o evitar la aplicación de la Carta Democrática de parte de la Organización de Estados Americanos en la Asamblea General en Medellín, que se llevará a cabo a finales de junio. Pues esta aplicación de la Carta Democrática incluiría posiblemente el artículo 20 y la aplicación del artículo 21 también, que incluyen sanciones individuales
individuales a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, Miguel Vivanco se tomó la libertad también de nombrar a cada uno de los funcionarios bajo esta administración que deberían ser sancionados por la comunidad internacional. Están dispuestas para que se sancione a estas autoridades, como dije, empezando por Daniel Ortega, pero también deberían responder frente a esta legislación que existe en los Estados Unidos y que también existe en Canadá y en Europa y en algunos países de América Latina. La general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional, el general Francisco Díaz, que es el actual director de la Policía Nacional, el único de la lista que ya ha sufrido sanciones por parte de los Estados Unidos. Hablamos también con una nicaragüense en el exilio que vive en Estados Unidos y que nos cuenta que el primer paramilitar que falleció en Nicaragua, que ocurrió en la ciudad de Belén, de hecho no murió a manos de manifestantes, sino más bien que murió accidentalmente. El primer paramilitar que murió, de todos los paramilitares que ellos andan exigiendo de que qué barbaridad, que se murieron 21 y que esos tienen como que tienen mayor importancia que los 300 y pico de jóvenes que asesinaron de nuestro pueblo, murió de una camioneta del Banco Central de Nicaragua. El conductor llegó contando, tengo el nombre y todo, contando de que en Ciudad Belén, cuando ellos atacaron, él dio la vuelta muy rápido porque iban huyendo, porque la población, ellos mataron a un joven y la población salió a la calle y el paramilitar se cayó de la camioneta. Este informe alega que el gobierno de Daniel Ortega intenta ocultar los hechos para continuar con la represión y de hecho es bastante difícil lograr recaudar información. Sin embargo, aseguran que la represión se lleva a cabo a plena luz del día y Human Rights Watch ha logrado constatar este tipo de represión y de hechos por medio de fotografías, videos y documentación. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, en Madrid, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados presentó su informe Tendencias Globales de 2018. El reporte concluye que en el mundo hay más de 70 millones de desplazados. Siria y Colombia son los países con mayor número de desplazados internos. Además, según ACNUR, los venezolanos encabezaron el año pasado la lista mundial de nuevos solicitantes de asilo. Advierten que se trata de una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Este es un informe de Marcelo Moncayo desde España. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes de este día desde Madrid. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentó su informe mundial Tendencias Globales. En él se confirma que el año pasado más de 70 millones de personas tuvieron que huir de sus hogares. Para ACNUR es preocupante la situación de Venezuela y Colombia. Tendencias globales desde el informe presentado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para reflejar la problemática de los desplazados durante el año 2018. Según ACNUR, más de 70 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares durante el año pasado. Esto significa un incremento de 2.3 millones en relación al año 2017. ACNUR considera que estas cifras podrían ser conservadoras, pues no reflejan, por ejemplo, la problemática total de la migración venezolana, por la que más de 4 millones de personas han tenido que salir de Venezuela. La situación de Venezuela es una de las más importantes y las que más desplazamiento de población está provocando. Entre 3 y 5 mil personas están cruzando la frontera cada día hacia países limítrofes. Hemos alcanzado los 4 millones. En este informe, ACNUR también expresa su preocupación por la situación en Colombia, país que ya tendría el mayor número de desplazados internos en el mundo, con más de 7.800.000, superando a Siria, país del que ya han huido más de 6.100.000 personas luego de 8 años de guerra interna. Según ACNUR, solo en el año 2018 más de 118.000 colombianos abandonaron sus hogares huyendo del conflicto interno que ha continuado pese a que las FARC dejó las armas en el año 2017. Para ACNUR es importante que los países compartan la responsabilidad de la acogida de los desplazados. No nos podemos permitir, porque sabemos que no es justo, no es viable, no es sostenible y tampoco es seguro que un grupo muy pequeño de países, la mayoría en el sur global y no precisamente los más ricos, se hagan cargo de lo que es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad colectiva de proteger a los refugiados del mundo.
Según los datos que maneja la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el año 2018 fueron 41.3 millones de personas calificadas como desplazados internos y 3.5 millones fueron solicitantes de asilo en todo el mundo. Televidentes de la tarde, y en este mismo informe, ACNUR asegura que el año pasado 1 de cada 2 refugiados era un niño o niña. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Nos acompaña a esta hora Olga Cerrado, es portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela. Y la tengo en pantalla. Una muy buena tarde. Bienvenida a NTN 24. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto. Antes de llegar al puesto número 1 en esta lista de solicitantes de asilo, ¿qué lugar ocupaban los venezolanos? Bueno, pues en los últimos años hemos visto que se ha incrementado el número de solicitudes de asilo de venezolanos. En 2017 había 116.000 solicitudes, pero es en el 2018 donde observamos ese incremento hasta llegar a 341.000 solicitudes el año pasado, convirtiendo así en el primer país de origen de solicitudes de asilo a nivel global. Ahora, ¿cuáles son las principales razones por las que estos venezolanos que legalmente presentaron estas solicitudes de asilo lo hicieron ante las autoridades? ¿Qué esgrimieron? Estamos viendo que los venezolanos están saliendo por distintos motivos. Nos comentan que hay quienes consideran que no pueden seguir viviendo sin tener acceso a medicinas que son clave para sobrevivir, porque son personas que tienen enfermedades crónicas, personas que no tenían acceso a alimentos, pero también estábamos escuchando testimonios de persecución, de miedo, de amenazas por distintos motivos. Entonces las personas están explicando y que están temiendo por su vida. Señora Cerrado, ACNUR estima que más de 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela, han salido de su país. Y quisiera saber si ustedes han podido investigar en qué países están ahora mismo esos venezolanos, dónde se concentra la mayor parte de esos más de 4 millones de venezolanos que han salido producto de la crisis, por supuesto, de este país suramericano. Esta cifra de 4 millones es una cifra que nosotros consolidamos de los datos que nos envían y que nos entregan las autoridades de los gobiernos receptores de venezolanos. Entonces, son 4 millones de venezolanos que en este momento estarían en el mundo, unos 3,3 millones que habrían salido desde 2015. La mayoría de ellos, 1,3 millones, se encuentran en Colombia, pero también hay venezolanos en Perú, en Ecuador, en Chile, Argentina, Brasil, también Caribes, España, Estados Unidos. Entonces, es importante recalcar que estas cifras pues, nos llegan desde las autoridades de los países receptores de venezolanos. 1,3 millones de venezolanos en Colombia. ¿Esto qué significa? ¿Una alerta de posible crisis también en este país receptor? Es importante destacar que los países de la región, Colombia, pero también todos los demás países de la región han mantenido una política de puertas abiertas, de acoger, de responder a las necesidades de los venezolanos. Además de mantener abierta la puerta del asilo y de buscar protección internacional, se han puesto en marcha otro tipo de permisos especiales que permiten a los venezolanos acceder a servicios como la educación, la salud, el trabajo, ¿no? Entonces, sí que ha habido esa apertura, pero sí que es importante destacar que estos países requieren de un mayor apoyo de la comunidad internacional para poder mantener ese apoyo que están ofreciendo y que han ofrecido hasta ahora a los venezolanos, porque obviamente tanto los servicios como la infraestructura está llegando a una capacidad límite. Entonces, mientras existe esa voluntad política, esa apertura, esa voluntad de apoyar a los venezolanos, es importante que el apoyo a los países receptores se aumente. En este momento, 95 organizaciones en el mundo humanitarias pusimos en marcha un plan de respuesta que suma 738 millones de dólares. En este momento solamente para responder en toda la región a las necesidades de los venezolanos. En este momento solamente el 21% está financiado. Ahora, señora Olga, por ejemplo, Perú ya decidió implementar nuevas políticas migratorias. Hay un tema de mayor control para el ingreso de venezolanos a su territorio. ¿Esto no podría ocasionarle más problemas a otros países vecinos? Es decir, ya no sería Perú el destino, sino otro país vecino.
Pues hemos observado durante los últimos días que sí que ha habido un incremento de los movimientos de la población venezolana, de refugiados inmigrantes hacia Perú, pero también pues obviamente ha afectado a la frontera entre Colombia y Ecuador para intentar llegar a Ecuador antes de que se implementaran estas medidas. Para ACNUR lo que es importante es que se mantenga el acceso a la protección internacional a aquellos venezolanos que lo soliciten, que puedan acceder a esa seguridad que piden en la llegada a cualquiera de los países. Estamos también apoyando procesos como el proceso de Quito, en el cual los distintos países de la región se están sentando de forma regular a discutir cómo armonizar y coordinar esa respuesta para evitar que medidas que se tomen en un país puedan afectar a los otros países. Pero lo más importante en este momento es que se continúa permitiendo el acceso a los países a aquellos venezolanos que solicitan protección internacional. En este informe, Tendencias Globales de 2018, también hace referencia una representante de ACNUR que entregó declaraciones hoy desde Madrid, que entre 3.000 y 5.000 migrantes venezolanos están cruzando la frontera. ¿Esta es una cifra nueva o tiene que ver con el registro que tienen del año pasado como tal? Es una cifra que hemos visto se ha mantenido constante desde el año pasado. Había unos 5.000 entradas diarias en 2018. Con el cierre de frontera por parte de Venezuela de los dos principales pasos fronterizos con Colombia a partir del 23 de febrero, se observó una reducción de ese flujo de personas que entraban de forma regular, pero ese flujo se mantuvo en las personas que utilizaban las trochas o esos pasos irregulares para acceder a Colombia. Estas cifras han ido fluctuando, pero por eso hablamos de entre 3.000 y 5.000 personas que continúan accediendo al día. ¿En qué países, señora Olga, ACNUR se ha visto obligado a levantar campamentos de refugiados precisamente para atender a estos migrantes venezolanos? Pues la necesidad de alojamiento es una de las principales necesidades de los refugiados y inmigrantes venezolanos. En América Latina no hay campamentos de refugiados. Lo que sí que se han puesto en marcha son distintas formas de albergue o de alojamiento temporal. En Brasil, por ejemplo, lo que estamos viendo, pues, por ejemplo, en La Guajira, en el departamento de La Guajira, son unos centros temporales que permiten recibir a personas que se encontraban en situación de calle y que pueden estar en estos centros de recepción un mes. Bueno, depende de las necesidades de la persona, pero la idea es que se queden como un mes máximo para que puedan establecer los contactos, restablecer el contacto con familiares que puedan estar en otra región o en otras ciudades dentro del país de llegada, y entonces salir y continuar buscando pues un futuro en el país al que han llegado. Pero es importante destacar que no hay campos de refugiados en la región y que se están ofreciendo alternativas como albergues en las ciudades, alternativas a través de entrega de efectivo a familias más vulnerables para que puedan pagar el alojamiento, familias que están acogiendo tanto en la frontera como en Perú, en Ecuador, en Colombia, acogiendo a personas venezolanas que están llegando durante las primeras semanas. Lo importante es ese alojamiento temporal en la llegada. Es importante este tipo de estrategia y de decisión de las autoridades y de los países de América Latina, porque permite y facilita la integración y la inserción de las personas venezolanas en las ciudades a las que llegan. Cuando estamos tratando el tema del éxodo venezolano, hay quienes hablan ya de crisis. Y yo quería preguntarle, ¿para ACNUR esto todavía es manejable o ve cierto riesgo de alarma pronto, en los próximos meses, tal vez en un año? ¿Ustedes han valorado ese panorama a futuro? En este momento, y como observamos este fin de semana con el incremento de las llegadas de personas venezolanas tanto a Perú como a Ecuador por la frontera, es una situación manejable, pero porque estamos coordinados tanto a nivel de organizaciones humanitarias como con las autoridades locales para poner en marcha planes de contingencia que están elaborados. Sin embargo, lo que es importante es destacar que siguen faltando muchos fondos. Estamos a mitad de año y tan solo hay un 21% de los fondos solicitados que han sido cubiertos. Entonces sí que es importante que ahora mismo
la comunidad internacional, los bancos de desarrollo apoyen a las organizaciones humanitarias que están actuando y respondiendo en terreno, pero también a los países que están acogiendo a los refugiados e inmigrantes venezolanos. Bien, quiero agradecer a Olga Cerrado, es la portavoz de ACNUR para la situación de Venezuela, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Muy buena tarde. Buenas tardes. Se espera que en minutos llegue a Venezuela la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Será una visita de 3 días en la que se reunirá con Nicolás Maduro y también con el presidente interino Juan Guaidó. Antes del arribo de la funcionaria de la ONU, organizaciones civiles, sindicatos y políticos salieron a las calles a protestar para visibilizar la grave crisis que afronta el país. Estamos en el lugar de la noticia, vamos en directo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas. Ahí está Oliver Fernández. Oliver, una muy buena tarde. Oliver. Para todos los presos políticos. Bachelet. Bien, no tenemos por ahora a nuestro periodista Oliver Fernández. Uno de nuestros periodistas en la capital venezolana se ha trasladado a las afueras de Caracas, exactamente a la ciudad de Maiquetía. Ahí está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, por donde va a arribar la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Inicia el día de hoy una visita de 3 días. Se va a reunir con Nicolás Maduro, también con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para de alguna manera tener una visión más cercana de la crisis que se vive ahora mismo en Venezuela. Son las 6:23 de la tarde en Caracas. Vamos exactamente a Maiquetía, al Aeropuerto Internacional, con Oliver Fernández. Oliver, te escuchamos. Una buena tarde para ti, Carlos. Un gusto saludarte desde el Estado Vargas. Así es, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde se espera la llegada de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Como ustedes pueden observar en esa puerta, que pueden observar al fondo, gracias a nuestro compañero Ronald Pérez, por allí saldrá entonces la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Vale destacar, Carlos, que desde muy temprano se encuentra personal diplomático acá en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. También es importante resaltar que un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana, así como también de la Policía Nacional Bolivariana, se encuentran desde muy temprano también acá en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el momento que los medios de comunicación ingresamos al aeropuerto para tratar de esperar a la alta comisionada para los derechos humanos. Intentaron cerrar algunas de las puertas para que los medios de comunicación no salieran. Sin embargo, en la puerta este de este terminal aéreo nosotros pudimos salir y acá estamos ya organizados para tratar de esperar entonces a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para tratar de pulsar su opinión en cuanto a lo que será esta visita por 3 días. Recordemos, Carlos, que estará acá en Venezuela hasta el viernes por la noche. Es una agenda bastante apretada. Distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos pues están exigiendo poder reunirse con la alta comisionada para los derechos humanos, así como también Nicolás Maduro se espera que pueda reunirse. Hoy el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que también se va a reunir con la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. También se espera que pueda reunirse con los familiares de las personas que cayeron en medio de la represión, tanto en el año 2014 como también en el año 2017. También los familiares de los presos políticos. Es decir, Carlos, es prácticamente una agenda bastante apretada. Se ha dicho que es muy poco tiempo para todo lo que debería visualizar. También han exigido los familiares de los presos políticos que puedan visitar algunas cárceles venezolanas, como por ejemplo la cárcel militar de Ramo Verde, así como también el Helicoide, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Distintos sectores de la sociedad, Carlos, se han pronunciado el día de hoy desde muy temprano para tratar también de exigir una reunión con la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Vamos a ver el siguiente informe. ¡Liberen a Zambrano! Desde la sede del Consulado de Chile en Caracas, dirigentes de la unidad y defensores de derechos humanos señalaron que la visita de Bachelet es una buena oportunidad para excarcelar a los presos de conciencia. Sería un triunfo de los derechos humanos en Venezuela y en el mundo
que se abrieran las puertas a los más de 700 presos políticos que hay en Venezuela y que además se borraran esos expedientes de los que hoy por hoy aún están afuera, pero que tienen régimen de presentación. Sería un triunfo extraordinario que abriría un espacio y una puerta, y aspiramos que entonces esa visita de Michelle Bachelet tenga esa contundencia y que además de eso, que no quede un solo preso político en Venezuela, salga un informe contundente de acciones importantes que permitan que la gente no se le siga pudriendo la comida porque se le va la luz y porque no hay luz en Venezuela, porque no hay agua, porque no hay medicinas o porque no hay comida. Los opositores piden que se respete al único poder legalmente constituido, la Asamblea Nacional, y que se permita el regreso de los parlamentarios que huyeron producto de la persecución. Sería fundamental que el Parlamento venezolano, a través de las acciones de Michelle Bachelet, recuperara plenamente sus funciones. Y recuperar sus funciones implicaría la función contralora, la función de debate, que los diputados que hoy por hoy están metidos en embajadas pudiesen salir, que los que han tenido que escapar del país y están asilados en países de Latinoamérica o en el mundo pudiesen regresar y que se pudiese ejercer las libertades políticas y los derechos humanos que los venezolanos estamos aspirando. Sería un triunfo no solamente para la democracia, sino para el país. El sector de educación pidió en la sede de las Naciones Unidas en Caracas una reunión con la doctora Bachelet. Los niños son los más afectados por la crisis humanitaria. No es justo que un hermano le tenga que dejar el uniforme al otro roto para que pueda ir a las instituciones públicas, porque además el Ministerio de Educación más nunca dotó de uniformes a los planteles públicos en Caracas ni en toda Venezuela. Vemos como los estudiantes no tienen zapatos, además de ello no tienen comida, el programa de alimentación país no está funcionando, entonces nosotros queremos exigirle pues a Bachelet que por favor nos incluya en su agenda, porque sabemos que ella se va a reunir con el sector salud, pero nosotros queremos que se reúna con el sector de los trabajadores, que hemos estado durante 8 o 9 meses movilizados en defensa de la calidad educativa. Sin duda el sector salud ha sido el más golpeado. Es por eso que los trabajadores y los pacientes invitan a la doctora Michelle Bachelet a que visite los hospitales. No podemos sobrevivir con esta situación, que hoy en los hospitales mueren pacientes, mueren niños, como pasó en el JM de Los Ríos. El laboratorio ni siquiera hay para hacer una hematología aquí en el hospital. Que junto con todos sus veedores que ella trae, visite a todos los hospitales de Caracas y se lleve la ingrata impresión de cómo están nuestros hospitales. Ni en época de guerra hay un hospital tan feo como lo que tenemos aquí en Caracas. Carlos, una vez que llegue la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, será trasladada hasta la Cancillería, que es la Casa Amarilla, al centro de la capital venezolana, donde sostendrá un encuentro con el canciller Jorge Arriaza. Este será el primer encuentro a su llegada a Venezuela. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde el Estado Vargas. Retornamos contigo a la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. Está allí en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a la espera de la llegada, en este caso, de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. De ser necesario, volvemos con Oliver. Por ahora, quiero saludar a Carolina Jiménez, es la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Una muy buena tarde, señora Carolina. Bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Es un gusto. Para ustedes, en Amnistía Internacional, ¿cuál es el punto más crítico de lo que muchos consideran ya es una crisis humanitaria en Venezuela? Es decir, ¿qué debe mirar con detenimiento, en este caso, la alta comisionada de los derechos humanos o para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en esta visita que inicia hoy a Venezuela? Ciertamente es un gran reto hablar de puntos críticos cuando estamos hablando de una crisis tan profunda y tan generalizada de derechos humanos como la que vive Venezuela. Desde Amnistía Internacional hemos estado documentando no solo violaciones al derecho a la salud y a la alimentación, sino también hemos visto con muchísima preocupación cómo se repiten, especialmente en el contexto de protestas, patrones de represión sistemática, sobre todo a través de comisión de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias por motivos políticos que, según el último informe que nosotros publicamos, podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Entonces esperamos que la doctora Bachelet, a pesar de lo apretado y de lo muy corta, de la muy corta estadía que tendrá en Venezuela, pueda por lo menos tener un espacio directo con las víctimas para que vea y escuche de viva voz lo que son las afectaciones, las lesiones a la dignidad humana que están experimentando las y los venezolanos en este contexto. Pero hay una gran multiplicidad de violaciones de derechos humanos y creo que tendrán que hacer un esfuerzo desde la oficina de la alta comisionada por al menos sentarse con los actores más emblemáticos.
De acuerdo a cómo procede en este caso, el cargo que ejerce en este caso Michelle Bachelet, que es alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. ¿Qué podría venir después? Es decir, ella se reúne con Nicolás Maduro, es el líder del régimen venezolano, se reúne también con el presidente interino, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se reúne con algunos actores, tengo entendido que se va a reunir con organizaciones no gubernamentales que le van a exponer parte de esa crisis que se vive a diario en Venezuela. Ahora, ¿qué viene después? Un informe se eleva a Naciones Unidas en una sesión general. ¿Qué podría venir después? Bueno, efectivamente su equipo ya vino previamente porque la doctora Bachelet, la oficina de la alta comisionada como tal, a la oficina se le ha solicitado la producción de un informe que debe presentar frente al Consejo de Derechos Humanos en cuestión de semanas. Así que es una oportunidad importante que ella pueda venir a un poco ya a confirmar los hallazgos, ¿no?, de la investigación que realizó su equipo y a escuchar los testimonios de las víctimas de manera personal. Pero nosotros creemos que hay que ir más allá del informe y es una de las peticiones que tenemos para la alta comisionada. El informe es importantísimo, es una importante pieza de documentación en donde están las principales preocupaciones en materia de derechos humanos de la alta comisionada. Pero la falta de acceso a la justicia en Venezuela ha llegado a tal nivel de gravedad que nosotros creemos imperativo que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cree una comisión internacional de investigación en donde de manera específica se puedan investigar los crímenes más emblemáticos de derechos humanos que se han cometido en los últimos años. Sería una manera de poder no solo permitir que las víctimas accedan a la justicia, sino de asegurarnos que existe un proceso de verdad y de reparación para las muchas víctimas que ha dejado esta crisis tan profunda. Eso sería un primer paso, pero para buscar justicia, para que haya condena, para que haya sanciones, tendría que llegar esto a la Corte Penal Internacional. ¿Es así? Bueno, ya la Corte Penal Internacional abrió claro, por su propia cuenta, como ustedes saben, un examen preliminar que empezó en febrero del 2018 y ese es un examen que está en curso, ¿no? Obviamente a nosotros nos parece importante que el informe de la alta comisionada pueda ser un insumo para que la Corte Penal Internacional avance en este examen preliminar que está realizando. Así que hay diferentes mecanismos de justicia. La Corte Penal Internacional es uno, los propios informes de la alta comisionada son otro, pero por eso nosotros insistimos en una comisión de investigación para que se pueda agilizar, para que pueda haber un acceso más directo de las víctimas a esa justicia que les es tan negada y de una forma tan reiterativa a ellos, ¿no?, a quienes han sufrido de primera mano la violencia sistemática que las fuerzas de seguridad ejercen contra la población. Por ejemplo, Amnistía Internacional, que documenta casos de violaciones a derechos humanos en Venezuela, ha podido entregar su trabajo a esa comisión técnica que previo envió, en este caso, Michelle Bachelet a Venezuela. Sí, en efecto, nosotros hemos enviado nuestros informes de manera inmediata, apenas son publicados a la oficina de la alta comisionada. Sabemos que ella debería haber recibido esos informes y en tal sentido siempre es bueno tener una oportunidad para reiterar nuestros mensajes, pero yo creo que es muy importante recalcar que la alta comisionada no llega a Venezuela en un vacío. Ya la alta comisionada se pronunció recientemente en lo que se llama un oral statement, ¿no?, en una declaración pública oral frente al Consejo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y fue una declaración bastante importante en donde ella expresa directamente cuáles son las preocupaciones en términos de ejecuciones extrajudiciales, en términos de detenciones arbitrarias, pero también en términos de acceso a la salud, alimentación, etcétera. Entonces ya hay por parte de la alta comisionada un reconocimiento de que este es un país que vive una crisis de derechos humanos de una gran magnitud y en buena hora que pueda venir simplemente a reforzar ese conocimiento que ella ya tiene y que ya ha expresado públicamente y que su equipo pues de una manera muy diligente ha logrado sistematizar en un tema tan importante, de tanta relevancia como es Venezuela hoy en día frente al mundo. Carolina, yo quisiera que usted me ayudara porque de alguna manera
el venezolano en medio de esta situación que vive a diario está como desesperado y para buscar justicia le entiende usted que el proceso es un poco largo. Yo quisiera que nos diera una explicación de cómo se da el tema de la conformación de la comisión, la investigación, se elevan las denuncias y se logra justicia, un poco para tranquilizar a ese venezolano que de alguna manera está desesperado por lo que vive día a día en su casa, con un familiar cercano, con un amigo. Sí, Carlos, nosotros conocemos esa desesperación y la compartimos. En nuestro acompañamiento con las víctimas escuchamos testimonios dolorosos de lo que han sido las grandes pérdidas que han sufrido, ¿no?, por las diferentes violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. Y sí, efectivamente, mecanismos como la Corte Penal Internacional, entre otros, tienen unos ritmos de trabajo que no son tan rápidos como quisiéramos. Pero una comisión internacional de investigación, si fuese a ser creada como por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debería estar constituida por expertos independientes de amplia trayectoria, tanto a nivel de investigación como a nivel de conocimiento de estándares jurídicos, y se debería conformar de manera que hubiese un acceso pronto y directo de las víctimas directamente a esta comisión y una cooperación, por supuesto, de parte de los diferentes actores políticos. Una comisión de este estilo podría, una vez que tenga los hallazgos de su investigación, no solo publicarlos, sino además compartirlos de tal forma que adjudique responsabilidades, que tenga un archivo histórico que permita también hacer recomendaciones puntuales sobre las reparaciones que las víctimas merecen. Y cuando usted dice que las víctimas están desesperadas, es totalmente cierto. Llevan años, algunos meses, algunos días, pero otras llevan años pidiendo una justicia que se les niega. Entonces, la comisión o cualquier otro mecanismo de derechos humanos que sirva para escucharla es urgente. Viene a satisfacer una necesidad grandísima que tienen las víctimas, no solo de ser escuchados, sino que también se recomienden medidas específicas de reparación que al menos les permita sentir que sus casos han sido atendidos por mecanismos internacionales, ya que las autoridades venezolanas repetidamente, tristemente hay que decirlo, se ha burlado de ese dolor tan profundo y ha generado situaciones de profundo dolor en muchas familias venezolanas. Bien, vamos a agradecer a Carolina Jiménez, es la directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Que tenga usted una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima. Vamos hacia una nueva pausa para comerciales aquí en la tarde. Volvemos. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí van a encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y por supuesto la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. El Congreso de Perú anunció la extensión del periodo legislativo hasta el 25 de julio para tramitar en la Cámara los proyectos del Ejecutivo para la reforma política. El presidente del Legislativo se reunió esta mañana con el presidente Martín Vizcarra, quien encendió la polémica por una declaración en la que aseguró que esperaba que el Legislativo aprobara sin modificaciones los proyectos o de lo contrario podría considerar como negada la cuestión de confianza aprobada a principios de este mes. El tiempo de los parlamentos vasallos ha pasado. Vamos a someter a votación. Quiero saludar a esta hora al señor Luis Galarreta, es expresidente del Congreso de Perú, además presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bienvenido a NTN24, una muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo, un gusto estar con ustedes. Es un gusto. La primera pregunta es, ¿el presidente Martín Vizcarra puede tomar, después de aprobada esa cuestión de confianza, decir que no fue aprobada? Es decir, ¿puede echar todo ese procedimiento para atrás? Aprovecho y agradezco esta llamada para comentar dos cosas brevemente. Primero, la cuestión de confianza es una institución jurídica dentro de la Constitución Política del Perú que le permite al propio Poder Ejecutivo plantearla a través de su presidente, el Consejo de Ministros, pero que el gobierno del presidente Vizcarra ha venido distorsionándola de alguna manera. Lo han dicho varios constitucionalistas en el Perú, lo ha dicho también el presidente del Tribunal Constitucional, lo ha dicho el defensor del pueblo en algún momento, que no se puede hacer cuestiones de confianza por reformas constitucionales. Me explico, Carlos Eduardo. Solamente el Parlamento es quien elabora las modificaciones a la Constitución. El artículo 206 señala incluso nuestra Constitución que es la única ley, es decir, una reforma a la Constitución que no puede ser observada por el Ejecutivo.
Entonces, si el Ejecutivo no puede ser observada, no puede observar una reforma constitucional, menos puede pedir que se apruebe como, digamos, ellos pretenden que se apruebe. Una cosa es la iniciativa del Ejecutivo en plantear una reforma constitucional y otra cosa es la autonomía de cualquier poder legislativo en el mundo, salvo que estemos en Venezuela. Entonces, a pesar de ese debate académico que se dio, el Congreso en algún momento dio o votó a favor en un número determinado de congresistas por esta cuestión de confianza. Quien habla votó en contra. Entonces, lo que ahora pretende el presidente Vizcarra, lo cual aprovecho en alertarle a la comunidad internacional de alguna manera cómo se viene, digamos, perdiendo la institucionalidad en el Perú, y hay que estar muy atentos, es una especie de cuestión de confianza diferida. Es decir, ya se votó la confianza y ahora resulta que el presidente señala que va a evaluar dentro de unos 2 o 3 meses, porque además las reformas requieren doble votación en 2 legislaturas, la otra legislatura empieza todavía por agosto o septiembre. Si es que no está de acuerdo como ellos quieren, entonces van a dar por negada la cuestión de confianza y usar el artículo constitucional que habla de disolución del Congreso, pero que en este caso no solo sería ilegal, sino sería prácticamente un golpe de Estado o un pateo de tablero democrático en el Perú. Esto lo han dicho ya varios constitucionalistas. Es evidente que el presidente Vizcarra, con digamos, el financiamiento que tiene para la publicidad estatal, tiene muchos medios de comunicación con él, además varios de ellos medios, la gran mayoría vinculados al socio de Odebrecht en el Perú, me refiero a Graña y Montero, que maneja por lo menos 8 medios en el Perú, y entonces, claro, hay una especie de coro que le hace eco al presidente Vizcarra en una situación en la que la academia, en su gran mayoría, por no decir su totalidad, ha dicho que no corresponde y no procede. Señor Galarreta. ¿Ya, señor voto de confianza? Sí. Ahora, lo que sí puede hacer el Congreso es modificar los proyectos que hacen parte de esta reforma que propone, en este caso, el Ejecutivo. ¿Ustedes sí pueden en el Congreso modificar lo que envía el Poder Ejecutivo? Por supuesto. Es decir, digamos, parece una pregunta un poco, digamos, inherente que un parlamento puede hacer. Por supuesto que puede hacerlo, y lo que acá se ha pretendido, de alguna manera, cuando se planteó la cuestión de confianza, que la viene usando el gobierno del señor Vizcarra de manera, para mí, irregular, es decir que hay una esencia en los proyectos. Por ejemplo, fíjese usted, hoy día el gobierno ha hecho una cuestión de confianza para que en las listas de candidatos al Parlamento en una futura elección tenga que haber una paridad. Hay algunos peruanos que están a favor de la paridad, otros que no estamos a favor de las cuotas o de la paridad, pero es un debate rico, interesante, actual probablemente en el mundo, pero que no puede ser impuesto por un poder del Estado a otro poder autónomo. Y sin embargo, ellos señalan que la esencia de ese proyecto es que tiene que haber de todas maneras intercalado entre hombres y mujeres en la lista. Ahora, ¿nosotros podemos debatir, modificar? Sí, pero lo que dice el señor presidente de la República, que creo que está un poco mareado con el poder, es que si se modifica la esencia, eso no lo he escuchado a ningún presidente en el mundo, salvo a Maduro, si se modifica la esencia y el Parlamento no aprueba, como han planteado, la esencia, o sea, que nos dicen, ustedes pueden modificar algunas cosas, pero no la esencia. Eso no lo he visto, repito, a ningún presidente del mundo que le diga a un Congreso, mira, puedes modificar esto, pero esto no me tocas. Eso de ahí creo que es, y creo que la academia también lo ha señalado, es inconstitucional. ¿Podemos modificarlo? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que el último discurso de hace un día del presidente Vizcarra ha vuelto nuevamente a plantear esta situación en la que van a evaluar en un futuro. Por eso digo, es una confianza diferida, eso no existe en la Constitución. Van a evaluar dentro de 2 o 3 meses si es que lo que se ha aprobado, ellos consideran que no se ha modificado a lo que le llaman la esencia. Y si consideran que se ha modificado la esencia, es decir, ahora, si el señor Parlamento Galarreta, soberano... le voy a pedir disculpa porque tengo que ir en directo a Venezuela. A esta hora está llegando la alta comisionada de los derechos, o para los derechos humanos de la ONU, al aeropuerto internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, exactamente en la ciudad de Maiquetía. Allí están las imágenes en directo. Me informan si vamos a tener a nuestro reportero, por favor, Oliver Fernández, que estaba destacado allí. Y se ha confirmado entonces a esta hora, 6:51 minutos de la tarde en Caracas, la llegada de Michelle Bachelet al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. De declaración. Sin embargo, se ha dicho que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, no va a ofrecer declaraciones acá, sino que por el contrario se va a reunir entonces en la Casa Amarilla con Jorge Arreaza
el canciller de Nicolás Maduro. Es importante también destacar que desde muy temprano en la mañana distintos sectores de la sociedad civil venezolana se han pronunciado para tratar de reunirse con la alta comisionada para los derechos humanos. Es una agenda bastante apretada, pues se tiene previsto que se reúna con Nicolás Maduro, también con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y algunas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Allí, como ustedes pueden observar, pues ya está saliendo esta caravana con personal diplomático hacia la capital venezolana, repetimos, para reunirse entonces en la Casa Amarilla, que es justamente la Cancillería en pleno centro de la capital venezolana, donde se espera entonces se reunirá con Jorge Arreaza, así como también algunos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Como ustedes pueden observar, continúa entonces esta caravana hacia la capital venezolana. Y por supuesto nosotros vamos a estar muy pendientes del desarrollo de lo que será esta visita por 3 días. Recordemos que entonces será hasta este viernes en horas de la noche cuando se retire del país o se vaya del país Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos. Es la información que nosotros podemos aportar desde el Estado Vargas, precisamente desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, y con esta información retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por ese completo reporte. Desde el aeropuerto Simón Bolívar a las afueras de Caracas ha llegado ya la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inicia hoy una visita de 3 días al país. Quiero agradecer también a Luis Galarreta, expresidente del Congreso de Perú, además el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, por haber compartido estos minutos con nosotros. Lamentablemente se atravesó esta noticia en desarrollo en Venezuela. Final de la tarde, recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram. Ahí están en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche para todos.